Uno de los temas para ir cerrando, digamos, respecto de los distintos enfoques de planificación, que yo creo que cada uno tiene sus ventajas y desventajas, y uno tiene que poder manejar distintas herramientas para, según el contexto, las condiciones, el tipo de programa o institución para el que él trabaja, poder moverse con soltura con cada uno, digamos, de estos enfoques, ¿no? Es decir, yo soy de la idea de que en la gestión de programas y proyectos uno tiene que pensarse más como un gestor del desarrollo social, del desarrollo humano, que como un aplicador de instrumentos de programas o proyectos. Es decir, más allá de las herramientas que me provee el programa, pensar otras herramientas alternativas en función de lograr maximizar los resultados con los usualmente pocos recursos que tenemos en el campo de las políticas sociales, ¿no? Esto nos obliga a ser versátiles, a ser creativos, ¿no? A ser proactivos, a tratar de imaginar soluciones donde muchas veces no son posibles. Una forma de cruzar transversalmente estos distintos enfoques de planificación es lo que yo considero como principios que están detrás de una intervención planificada, o principios que sí o sí debieran darse, ¿no? O principios para una buena gestión y gerencia de programas y proyectos sociales. Estos son 8 principios que a mí me parecen fundamentales. No están tomados de una literatura en particular, sino que los he escrito a partir de mi experiencia profesional y de mi formación. Uno podría encontrarle distintos matices o complementarlos o cambiarles el orden, pero digamos, son los 8 principios que yo considero que sí o sí debieran estar presentes en una intervención que se jacte o que se diga a sí mismo planificada, ¿no? El primer principio dice que detrás de una intervención existe o debe existir una teoría del cambio. Hemos visto ya la teoría del cambio, teoría de la acción como un enfoque de planificación, y básicamente, esto es un repaso, sería entender que una intervención planificada debe contar al menos con 5 elementos claramente definidos y consensuados entre los distintos actores que están involucrados en esa intervención, que es la situación inicial, el contexto, el problema, el cambio deseado, expresado en sus distintos niveles de cambio, la estrategia de cambio, es decir, cómo es que vamos a pasar de esta situación inicial, problema, a esta situación con la solución al problema, los indicadores para saber cómo nos está yendo o cómo nos fue, digamos, en esta intervención, y finalmente los supuestos o condiciones que deben darse o precondiciones que deben existir para que este proyecto sea exitoso. Esos son para mí los 5 elementos fundamentales de una teoría del cambio, y es el primer principio al que me gusta hacer alusión como principios de una gestión planificada. El segundo principio yo lo expreso así: una intervención debe basarse en una profunda comprensión de la realidad que se pretende transformar con la intervención. Es decir, tiene que haber un claro conocimiento de cuál es el estado de la zona, las condiciones de la zona, cuáles son las tendencias y las respuestas que la gente ha estado dando a los problemas naturalmente o a través de otros proyectos. Es decir, debe haber una clara identificación de cuáles son los temas más significativos, más convocantes para la gente, los que realmente les preocupa y los moviliza, y un análisis situacional o un diagnóstico o esta comprensión de la situación debe poder identificar claramente quiénes son los actores más importantes, directos, y cuáles son los actores indirectos que podrían estar vinculados a la intervención, cuáles son los problemas que hay que resolver, cuáles son las organizaciones que hay que involucrar y cuál sería la situación si es que nosotros, desde la organización que sea a la que pertenecemos, no intervenimos en esta situación, ¿no? Ese es para mí como un segundo elemento claro de una gestión que se jacte de planificada. Un tercer principio es reconocer que en una intervención hay múltiples actores que están de alguna manera involucrados, ¿no? Y que pueden afectar positiva o negativamente la intervención. Por un lado hay un grupo de actores directos que son imprescindibles y que sí o sí van a estar en una intervención, y básicamente yo los definiría como 3. Los beneficiarios usuarios de la intervención, que ojalá sean quienes tienen mayor poder sobre la intervención, sobre la toma de decisiones, sobre definir los temas de la intervención,
la institución de apoyo, que es la que de alguna manera refleja a los técnicos, los profesionales que van a acompañar o gestionar estos proyectos, y de la institución que financia, digamos, el proyecto, es decir, quienes ponen los recursos. Muchas veces la institución que financia es la misma que la institución de apoyo, pero muchas veces no. Y todos tienen un interés, ¿no? Un stake, dirían en inglés, un interés sobre esa intervención. Bueno, es importante tener en claro cuáles son esos intereses, cómo se ponen en juego y cómo en conjunto pueden o no contribuir al logro de los objetivos. El otro grupo de actores son los actores indirectos, que muchas veces los ponemos como telón de fondo, y yo creo que en una intervención planificada deben ser identificados, convocados y de alguna manera tenidos en cuenta, ¿no? Y ahí hay una multiplicidad de actores que pueden ir desde organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, uniones vecinales, cooperativas, mutuales, las iglesias, los gobiernos locales, principalmente hoy, ¿no? Con toda la corriente del municipalismo que se pone mucho énfasis en las políticas descentralizadas a nivel local, las universidades, ¿no? Que también nos toca un rol, muchas veces en distintos programas y proyectos, las empresas privadas, muchas de ellas a través de sus políticas de responsabilidad social empresaria que generan programas de desarrollo a nivel local o a nivel regional, distintos programas municipales o nacionales, algunas empresas o negocios en las zonas, es decir, hay que identificar todos estos múltiples actores y ver qué injerencia tienen o podrían tener en la intervención. Ese mapeo de actores es el tercer principio que tiene que ver con reconocer la influencia que pueden tener estos distintos actores en el escenario o en el territorio donde se desarrolla la intervención. El cuarto principio tiene que ver con reconocer las ventajas que tienen las políticas o programas que se implementan de manera participativa. Es decir, cuando logramos construir proyectos que son verbalizados o explicitados por los actores locales como nuestros proyectos, ya tenemos una gran chance de éxito. ¿Por qué? Porque la gente se involucra, la gente participa, la gente lo defiende. Cualquier proyecto social tiene una fuerte cuota de contraparte local, en recursos, en tiempo, en dedicación, en conocimiento, en saberes, y una contraparte institucional, que muchas veces es pequeña, aunque los funcionarios digan otra cosa, ¿no? Esa contraparte local va a estar presente siempre y cuando ellos sientan que el proyecto es de ellos, ¿no? Que es su proyecto, que es su idea, que es su problema y que a través de esta estrategia lo van a solucionar. Entonces, pensar las intervenciones desde enfoques participativos ya es el cuarto principio y es uno para mí de los más importantes en cualquier intervención que se jacte de planificada. El quinto principio tiene que ver con entender que si bien usamos en los distintos enfoques de planificación la noción de pasos o momentos de la intervención, ¿no? Por lo general análisis situacional o diagnóstico, diseño, formulación o preparación del proyecto, evaluación ex ante, ejecución, evaluación final, van cambiando, algunos le llaman fases, otros le llaman momentos, etapas. La secuencia de la intervención rara vez es una secuencia lineal, ¿no? Entender la intervención como un proceso mecánico de producción lineal es un error. Más bien, nosotros consideramos que una intervención debe funcionar como un ciclo, es decir, como un enfoque dialéctico de ida y vuelta, donde la posibilidad de volver desde un momento a reformular el proyecto o a ajustar o modificar cuestiones debe estar contemplado, porque de esa manera se logran proyectos mucho más efectivos. Es decir, la posibilidad de imaginar momentos o un proceso iterativo donde se vuelve, donde se reflexiona, donde se mejora para seguir avanzando, hace que los proyectos sean mucho más eficaces. Entonces, la idea de un enfoque dialéctico, de un enfoque de ciclo de proyectos, es mucho más útil que la idea de secuencia lineal, aun cuando a la hora de diseñar o formular un proyecto lo hagamos de esa manera, ¿no? El sexto principio habla de reconocer la influencia de distintos actores y factores que puedan condicionar positivamente o negativamente la intervención. Este principio es muy importante en algunos enfoques de planificación, como la planificación estratégica o el planeamiento participativo, pero yo creo que como gestores de proyectos debiéramos incorporarlo en cualquier tipo de enfoque de planificación que utilicemos, incluso los más rígidos, ¿no?
Cuando nos referimos a los factores, seguramente ustedes ya tendrán en claro a qué nos referimos, factores externos y factores internos, a través de una herramienta que ya es muy conocida, que es el FODA, es decir, poder conocer cuáles son las oportunidades y las amenazas que tiene el proyecto desde el exterior, oportunidades en el contexto como condiciones que nos van a permitir avanzar hacia ese camino, hacia ese lado, amenazas como cuestiones a tener en cuenta que podrían condicionar el éxito del proyecto y son factores que no manejamos nosotros, por eso son externos y debiéramos tenerlos en cuenta, o factores internos que tienen que ver con nuestras propias debilidades como equipo ejecutor del programa o del proyecto, o de nuestras propias fortalezas, ¿no? Entonces reconocer estos factores nos ayuda a planificar mucho mejor, a prevenir muchos de los errores posibles y a buscar alianzas o ayudas cuando es necesario. Volvemos entonces al otro de los elementos que incluye este principio, que tiene que ver con los actores, ¿no? Identificar actores significa no solamente identificar a los amigos o a los aliados o a los miembros que van a estar cercanos a la intervención. Significa identificar distintos tipos de actores que pueden tener distintos intereses con respecto del proyecto. Pueden ser aliados, pero pueden ser oponentes, pueden ser neutros y que nosotros podríamos convocarlos o hacer alguna gestión para sumarlos a la causa, ¿no? Entonces, una gestión social de programas y proyectos debe reconocer tanto los factores externos e internos como los actores y tratar de sumar, sobre todo aquellos actores que son neutros, reducir o mitigar el impacto que puedan tener sobre la intervención los actores que son opositores y sobre todo tener alianzas estratégicas con los actores que son de por sí aliados y que están a favor de la intervención. Bueno, a esta altura del curso, el séptimo principio de una intervención planificada o de una gestión social de programas y proyectos ya debiera ser obvio, ¿no? Es decir, que una intervención debe tener muy definidos los objetivos en sus distintos niveles de cambio, que sean lógicos, que sean alcanzables, que realmente nos contribuyan a resolver los problemas que son la razón de ser, ¿no? Entonces a mí me gusta imaginar una intervención como un horizonte en el largo plazo hacia donde caminamos como programa, como institución, y eso tiene que ver con la visión institucional, con la misión institucional, pero sobre todo un escenario específico de cada intervención, de cada programa, de cada proyecto, donde están claramente identificados los productos que van a ser resultado de las actividades, los objetivos específicos o cambios de segundo nivel, que va a ser lo que el proyecto va a tener que dar cuenta, los cambios a largo plazo a los que el proyecto quiere contribuir y, por supuesto, la estrategia de intervención. Que estos elementos estén claramente definidos hace que una intervención que se jacta a sí mismo de planificada sea mucho más efectiva en su propósito, ¿no? Entonces, para mí es uno de los principios claves. Y, finalmente, el último principio al que voy a hacer referencia, el octavo principio de una intervención planificada, es que una intervención planificada debe contar desde el inicio, y no solamente como una cuestión final, con un sistema de monitoreo y evaluación que le permita revisar lo que está haciendo durante la ejecución, evaluar ex ante la intervención para ver qué tan factible es esta intervención en el contexto en el que se ha desarrollado, y evaluar ex post, tanto resultados como impactos, lo que ha logrado la intervención. Los temas de evaluación los vamos a ver en otro curso, en otra clase, pero me parece muy importante que desde el momento de diseñar un programa, un proyecto, si lo estamos viendo desde un enfoque de gestión social de programas y proyectos, ya estemos previendo todo lo que tiene que ver con la evaluación. Esa evaluación puede ser evaluación de resultados, puede ser evaluación de impacto, puede ser evaluación de procesos, es decir, comprender cómo ha sido la intervención para aprender de ella y mejorar futuras intervenciones, o puede ser una evaluación ex ante, en el caso de que todavía no se haya puesto en marcha, para justamente evitar errores posibles, y ahí entraría el análisis de consistencia lógica, por ejemplo, del marco lógico. Y también pueden ser distintos enfoques combinados, ¿no? Podría ser una evaluación de resultados participativa, o podría ser una evaluación desde el enfoque de derechos, es decir, hay distintos mecanismos de evaluación dependiendo del tipo de intervención y los intereses de aprendizaje y de toma de decisiones que queramos tener. Pero es importantísimo para mí que en este conjunto de principios
que orientan una intervención o la gestión de programas y proyectos, contemplemos el componente de evaluación como un componente principal o bien importante y no como un componente secundario que muchas veces se piensa bastante después que la intervención ha finalizado. Con esto terminamos esta clase y nos estaremos viendo. Cualquier consulta, bienvenidos, me escriben, nos contactamos y lo que le pueda ofrecer, con mucho gusto, se los damos. Seguimos, chao.